La mujer y el radio era una canción de Benito Quirós, el rey del galerón, donde Benito Quirós hace una comparación entre lo que era su relación con las mujeres y su relación con la radio. Entonces él decía una cosa así como que eh, si la mujer no me corresponde es que la emisora está mal sintonizada. Y si la mujer es muy peleona es que hay estática en la antena. Y así él iba más o menos echando el cuento de cómo era la cuestión. Eso es auténticamente un poeta, ¿viste, Daniel? Quien No, logra sí, describir una situación las de ese canciones de tipo Benito, no, con respecto a la radio. lo de Benito Quirós es una cosa maravillosa. Mi canción favorita de Benito Quirós es una que se llama La inspiración del chofer, donde Benito Quirós hace una comparación entre el amor que sentía por una mujer, se inspiraba, era un chofer enamorado. Y Ah, entonces él hablaba de los tropiezos, porque era una mujer que no le correspondía, de los tropiezos que tenía esa relación con esa mujer, como si fuese el carro tuyo, porque siempre está accidentado. Entonces el que no, tipo, la gente jode mucho con lo de los... entonces el tipo le dice, soy un pobre chofer que te ha querido con toda la ilusión de tu cariño. Yo hoy me siento fallando como un niño en mitad del camino accidentado, esperando la corriente de tu motor bajo la capota de mi calma y se empaña el parabrisas de mi alma y es un cortocircuito en mi bujía, tu emoción. Entonces el tipo Uy, es una cosa maravillosa. Voy a darle enlace ahí ahí donde el porque tigre Rafael diría, arráncala de nuevo. arráncala de nuevo, Majimbe. ¿Y por qué Pero ya nosotros hablamos de estamos la mujer, Daniel. Hoy estamos hablando de la mujer. y de la mujer estoy hablando, la mujer y el radio, la mujer Ajá. como inspiración, pero la mujer en la política en Venezuela es un tema interesante porque cuando nos ponemos a revisar eso que hablábamos en el fin de político, vayan a verlo, aquí está el enlace, que hablábamos en el fin de político de la sociedad venezolana como una sociedad matricentrada, donde la madre es prácticamente el motor de la sociedad y todo aquello. ¿Por qué no ha habido una presencia de la mujer en la política de una forma más independiente y más preponderante, si esta es una sociedad matricentrada? Ujú. Eso no quiere decir que no haya habido mujeres en la política, ni quiere decir que no haya habido mujeres importantes en la política en determinados momentos, pero siempre con un rol de mujer. La secretaria femenina, la ministra de la familia, la ministra de la mujer, la primera dama. En Europa creo que han abierto, incluso Daniel, yo no sé si es en España, hay un ministerio de equidad de género, ¿no es? O sea, algo así. Sí, es un ministerio de igualdad, pero es una gran chapuza porque lo inventaron para darle Bueno, trabajo a la mujer. eso, Sí, claro, eso. lo inventaron para darle trabajo a la mujer de Pablo Iglesias, que es la ministra. Ah, Ah, para que tú. Doña Chalet. Doña, sí, 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 la señora Montero. Pero Mm. fíjate tú, eso es. Que cuando a ti te preguntan por una. No vayas a nombrar a María Corina porque estamos hablando de la actualidad. Ya iba para allá, ¿no? Ya Ahí me vas a nombrar. adivinaste. Si estuviésemos hablando, cuando a ti te preguntan por una mujer en la política que no sea María Corina, en la historia de Venezuela, tú que has leído tanto de la historia de la política de Venezuela, ¿qué mujer dirías tú que ha sido la más importante en la política de Venezuela? Mira, es que la más importante no, tengo varias, pero por ejemplo, hay una mujer que a mí me ha llamado mucho desde el punto de vista, la atención, desde el punto de vista intelectual y político, quizás también. No porque la conocí, no porque la he estudiado tan a profundidad como debería, sino más bien por los comentarios que tiene mucha gente muy distinta sobre las conversaciones con ella y las enseñanzas que dejó, que es Mercedes Pulido. Mercedes Pulido, me han dicho que era una mujer verdaderamente fuera, como decimos nosotros en criollo, fuera de lote en el término político-intelectual. Hay por allí más gente No, pero llamativa. nosotros la entrevistamos. A Mercedes. Ah, no, la entrevisté yo en un especial de la emisora, en un informe Ah, especial de sí, RCR. fíjate, Sí, yo no tuve ese gusto, Daniel. Qué lástima. Porque ya sí. Mercedes Pulido falleció y de hecho, bueno, yo nunca, me hubiese encantado conocerlo. O sea, de las mujeres dentro de la política. Una maravillosa conversación donde Mercedes Pulido me regañó muchísimo. Me encantó esa conversación.
A veces, Yo pero voté por ella, Neomar. Yo voté por ella. Sí, Porque ella fue candidata a la constituyente del 99. Y no llegó. yo voté por Mercedes porque no llegó. Y fue una de las cosas que yo dije. Yo me acuerdo que yo tenía una tía que era copellana. Que yo le dije, yo entré a la constitución que voy a votar por Mercedes Pulido. Por Mercedes Pulido es candidata. Y me dijo, Mercedes Pulido es candidata. Que votar por esa mujer. Y cuando no ganó, a mi tía estaba indignadísima. Me dijo, ¿cómo es posible que las mujeres no hayan salido a votar masivamente por Mercedes Pulido, que es una de las mujeres que más ha hecho por el tema de la participación de la mujer en política? No, y además es que te digo, Daniel, los comentarios que yo, y bueno, y he leído cosas parciales, ¿no? Te hablo de una mujer que tenía un nivel intelectual, mira, que mucho hombre tenía que echarse a correr con lo que planteaba Mercedes Pulido, o sea, que era una mujer desde el punto de vista del debate que era difícil rebatirle y con aplomo, o sea, de verdad que creo que era una extraordinaria, hablando de política, una extraordinaria política intelectual, ¿no? Bueno, hablando de Copellanas, por supuesto que el antecedente más cercano a una política de talle nacional, o eso fue lo que se trató de hacer en su momento con Copey y la candidatura de Irene fue Irene Sáez, ¿no? Irene Sáez, que es como una mujer como difícil de estudiar porque Irene, yo creo que es un gran enigma, Daniel. Al final No, después de 20 años, Irene Sáez es un gran enigma, ¿no te parece? O sea, que me hay gente que parece que dice la que Irene no tenía candidatura, nada en la bola, y es muy difícil hablar como hombre de una mujer, no despectivamente, bueno, pero pero bueno, yo no te estamos voy a hablando hablar yo a políticamente. mí me Y hay parece que gente que dice que no, que si era muy talentosa, porque mira, acuérdate que Irene estudió ciencias políticas y todo lo demás, pero bueno, es así. la candidatura de Irene Sáez es producto fundamental de la sociedad venezolana, matricentrada, creadora del mito de la mujer más bella del mundo. La Miss Venezuela, La que es candidatura de Irene ineludible Sáez, no, la a la candidatura de hora de Irene hablar de Sáez Venezuela. es una consecuencia del Ministerio de Educación que hemos tenido por 50 años, que es Gustavo Cisneros, chico. Y Venevisión. Por supuesto, pero por supuesto. Es que si no hubiese aparecido Chávez, esa mujer hubiese llegado a presidenta. Porque nos las crearon, nos las inventaron. O sea, la Daniel, sociedad venezolana la no, creó. y porque hablando de instituciones, ya quizá no política, pero quizá la institución cultural más fuerte que hay en Venezuela es el Miss Venezuela, o lo era, ya no, ya el Miss Venezuela se vino a menos, pero lo fue por muchos años porque al punto de que cuando a ti te tocaba hablar de Venezuela, fuera de Venezuela, te decían, oh, el país de las mujeres más bellas y el petróleo, que era lo que decían de Bueno, Venezuela. Y algunos sí, claro. llegaban a otras cosas, pero Es verdad. Decía la mujer más bella, no decía la mujer más inteligente. Te das cuenta de lo terrible. Ni decían la más, mujer más, más la bellas. mujer, fíjate, y esto es una cosa importante que siempre se pasa. Hay dos mujeres Ujú. que han estado en la política venezolana, que para mí sí son el, el ejemplo real de el rol que cumple la mujer en la sociedad venezolana, por lo que, el área a la cual se dedicaron. Porque la mujer en la sociedad venezolana es fundamentalmente administradora. La mujer en la sociedad venezolana es la que administra el hogar, los recursos del hogar. La que sabe cuándo hay que hacer mercado, cuándo hay que comprar, cuándo, la que enseña al hombre, empezando por su hijo, la administración de los recursos, desde que te pone los útiles en el bulto cuando tú vas para la escuela. Mire, este lápiz a usted le tiene que durar hasta fin de mes y cuidado que usted se le pierde ese lápiz. Y usted no Ujú. esté, usted tiene ahí su sacapunta y su borro, usted no esté pidiendo prestado nada ni la preste. El que no tenga, que no saque punta. O sea, esa cuestión. Y dos mujeres en la historia de Venezuela, la historia contemporánea de Venezuela, que han estado en la política, han estado fundamentalmente vinculados a la Comisión de Finanzas y a la Comisión de Contraloría en el área parlamentaria, que son Aide Castillo de López, del partido COPEI, y otra que a mí sinceramente me decepcioné cuando supe que no habían buscado la manera de que esa señora repitiera como parlamentaria, que es la señora Vestalia San Pedro de Araujo, del La partido recuerdo, Proyecto Proyecto Venezuela. Venezuela. Una señora que tenía un Muy buena. manejo del tema económico, pero tienes también, por ejemplo, Venezuela no ha tenido mujeres presidentas, pero Venezuela ha tenido mujeres, fíjate tú que no estoy especulando, no ha habido mujeres presidentas de PDVSA, ni ha habido mujeres ministras de Energía y Minas, pero ha habido mujeres presidentas del Banco Central, Ruth de Criboy, ha habido mujeres ministras de Hacienda, Marichis Aguirre,
Ha habido mujeres presidentas de la Comisión de Finanzas y de la Comisión de Contraloría. Paulina Gamo fue presidenta de la Comisión de Contraloría. La Paulina le iba a nombrar también. Y ella estuvo, no sé si fue presidenta, pero estuvo en la Comisión de Contraloría. Liliana Hernández. Claro, Su área de trabajo en el Parlamento era el tema de Contraloría. ¿Entiendes? Entonces, en el caso en Venezuela hubo un momento en que lo que era el área económica, Egle Iturbe de Blanco fue ministra de Hacienda también y fue presidenta del Banco Central. Hubo un momento en que la gran mayoría de las instituciones del área financiera estaban en Venezuela, estaban en manos de mujeres. La superintendencia de bancos estaba en manos de esta señora durante el gobierno de Caldera, que le tocó un periodo duro, porque bueno, de Fogada estaba allá. El 94. Claro, bueno, allí estuvieron mujeres como caramba, se me olvida el nombre, y qué pena, porque nos sigue en las redes y nos ve siempre ella. Ya me voy a acordar de su nombre, y si no lo pongo aquí en el generador, pero había ese rol de esas mujeres, y tú te dabas cuenta, mujeres de presidentas de bancos, de instituciones bancarias, y tú decías, oye, pero aquí, ¿por qué? Bueno, porque la mujer venezolana es por naturaleza administradora de recursos, y por eso es que está en el rol que asume la sociedad, tú lo ves. Y eso a mí me parece una cosa llamativa e importante. No sé si usted piensa lo mismo. Hay otro rol, Daniel, de la mujer. Si hay que hablar de la mujer en política en Venezuela, hay que hablar de un rol que terminó siendo complementario a la presidencia de la República, que era el rol de la primera dama. En alguna época, aunque la primera dama puede lucir a primera vista como un cargo ornamental, es decir, de hacerle compañía, qué cosa tan terrible, ¿no?, al presidente de la República, hubo varias primeras damas que destacaron por no solamente el famoso tema de la sensibilidad social vinculada a los niños, a las familias desprotegidas del país, sino incluso por el talento político que tenían. Y ahí hay que nombrar a las primeras damas como Menca de León y como doña Alicia Pietri de Caldera, como la propia Blanca Pérez, una mujer extraordinaria, todavía vive. Así hubo un rol que creo que terminó siendo, Daniel, que además entonces se vinculaba a veces al mundo de la cultura, pero bien vinculado, no esta chapuza, ¿no?, que ha hecho el chavismo en los últimos 20 años, que trató de arrancar Marisabel Rodríguez, que nunca fue, nunca fue realmente, nunca supimos qué era lo que pasaba con ella, con Chávez, ¿no? Al final de cuentas, hay una leyenda bien oscura, ¿no?, sobre cómo ella llega al entorno matrimonial con Chávez, pero bueno, eso no es el caso de este programa, pues si no se nos pondría a ir todo el programa en eso. Pero la primera dama, Daniel, creo que en Venezuela, por mucho tiempo, y por lo que narran nuestros mayores, gente que las recuerda con mucho cariño, realmente fueron un cargo de significación política. El Museo de los Niños, la gestión del Museo Cultural en el Museo de los Niños, por ejemplo, el caso de doña Alicia Pietri. Ese tipo de cosas se perdió. Venezuela, ¿cuál es? Aquí hay que saltar, porque como nosotros tenemos que hacer contraste, ¿cuál es el referente político dentro del campo femenino en el chavismo al día de hoy? Para empezar por la primera combatiente, Silvia Flores, absolutamente silente en los últimos años. ¿Por qué hablaba tanto, no? Silvia se ha quedado callada en los últimos años. No habla claro. Bueno, cayó en las drogas. ¿Ah? Cayó en las drogas. Está permanentemente dopada. Date cuenta en las imágenes. Permanentemente está somnolienta. Pero me extraña que no habla, Daniel. Es como prácticamente algo. O sea, Silvia va a cualquier, porque no es que la desaparecieron, ella sigue yendo a muchas concentraciones públicas, pero es prácticamente inerme. Está invisibilizada como lo que era Silvia Flores antes de la llegada de este hombre al poder. Mira, esta presidenta de Fogades, que fue presidenta de Fogades durante el gobierno de Caldera, es Esther de Margulis, a quien Esther de Margulis era a la que yo me refería. Y hay otra que se me olvidó, pero que también siempre estaba allí. Aquí en el generador de caracteres va a aparecer aquí. Aquí va a aparecer, porque sí me voy a recordar de ella, porque en realidad eran mujeres que, como que uno las recuerda, los que estábamos pendientes de las noticias en esa época, la recordamos porque acuérdate que fue la época de las crisis financieras. Entonces estaba, por supuesto, Esther de Margulis, estaba Ruth de Criboy, y habían otras más que inclusive estaban en la superintendencia de bancos, que también lo recuerdo. Pero más allá de todo esto. Daniel, entiendo que incluso en el equipo de gobierno de Pérez había unas mujeres que destacaban mucho. Tú has claro, nombrado ahorita
Egle Blanco era una. Estaba Beatriz Rangel, Beatriz. estaba esta señora Febres Cordero. Había, sin duda, había una presencia importante. Estaba esta señora Jatar, Ana Julia Jatar, que formó parte del equipo. Estaba Corina Parisca de Machado, que también formó parte de los equipos de Carlos Andrés Pérez. Había, sin duda, había una importante participación. Ahora, en cuanto a la política, no como colaboradora, sino en primera línea, debe hablarse sin duda de Ismenia de Villalba. Creo que el caso de Ismenia de Villalba es un caso llamativo, porque Ismenia de Villalba asume el tema de la dirección de un partido que era fundamentalmente un partido ya que se había convertido en una referencia al que lo liderizaba. URD era Jovito y Jovito era URD. Y cuando muere Jovito Villalba en el año 87, el año siguiente, que fue el año 88, Ismenia Villalba intentó mantener vivo el rol que URD había jugado en todo el tiempo anterior como partido que se sumaba al carro ganador y sumaba unos votos y participaba en el gobierno. Intentó hacerlo lanzándose a la presidencia, ella, y fue candidata presidencial en el año 88, con muy malos resultados, lamentablemente. Creo que ni siquiera logró entrar nadie de URD al Congreso esa vez. Con un cartel de campaña que tenía un corazón. Claro, porque el lema era Ismenia de corazón. Y eso de alguna manera yo diría que es interesante. Luego se vio, fíjate, en el año 93, Paulina Gamos se presentó como precandidata presidencial en Acción Democrática, que ha sido la única mujer que en el seno de Acción Democrática ha presentado una postulación. Y eso es importante porque no, Daniel, 80 años de vida. Porque, y aparte de eso, y a mucho más que Acción Democrática normalmente reivindica haber sido quien le dio el derecho al voto a la mujer y tal, y todo aquello, pero por alguna razón no ha tenido. Es más, yo recuerdo en la fiesta del partido del año 2011, de septiembre del 2011, que fue en la Quinta Esmeralda, fue la última fiesta de Acción Democrática que se hizo en la Quinta Esmeralda, porque los destrozos que hicieron los desarrapados que entraron a esa fiesta vetaron a Acción Democrática de por vida en esa casa. Estábamos en medio de la campaña de las primarias que iban a hacer en abril, ¿no?, del 2012, y la campaña estaba en su punto cúlmine, y todos los candidatos de las primarias todos los precandidatos fueron, menos Capriles, por cierto, que fue el que las ganó. No, porque Capriles no le gustan los adeptos. Exacto. Bueno, algunos sí. Pero en todo caso, yo recuerdo que fue, no sé de qué te ríes, de verdad. Tómate algo, porque yo creo que estás atragantado. Eres de lo último, eres de lo último. No pierdas el sentido de la anécdota, Daniel. Adelante. Bueno, yo recuerdo todos los que llegaron, todos los precandidatos, ¿tá? Y recuerdo cuando llegó María Corina, que era precandidata, y no significaba, María Corina en aquel entonces, no era la enemiga pública. No lo habían declarado enemiga pública los adecos, sino todo lo contrario. Y se le trataba con mucho respeto. Y yo recuerdo que María Corina dijo que lo mejor que le podría pasar a Acción Democrática es acompañarme para para cerrar el ciclo abierto por este glorioso partido que le dio el voto a la mujer, llevando a la mujer a la presidencia. Pero estoy aquí como mujer, porque las mujeres obtuvimos en este siglo nuestra verdadera ciudadanía en el año 47 de la mano de Rómulo Betancourt, cuando obtuvimos el derecho al voto. Y eso es la primera parte de una tarea que falta por concluir. Y así como Acción Democrática y tantos hombres y mujeres dieron la posibilidad a que las mujeres pudiéramos tener nuestra ciudadanía en el voto, venimos a rematar ahora en esta generación y en estos tiempos teniendo la primera mujer presidente en la República de Venezuela. Fue una estocada, Daniel, sí o no, que fue un tremendo discurso. No, fue muy aplaudida. O sea, la gente la aplaudió porque la gente dijo, oye, pero esta mujer
Llegó a bailar. Tú no le reconoces nada a María Corina, porque ese yo dije, no, yo tenía al lado, recuerdo que al lado mío estaba Chacho Domínguez al lado mío. De Voluntad Popular. Ahora. Claro, porque allá había llegado Leopoldo con Virginia Zamora, Virginia Zamora y otra. Entre más, yo me acuerdo que me encontré a Leopoldo de frente y tal. Yo, ajá. Pero yo recuerdo cuando María Corina dijo eso, yo dije, la gente aplaudió, ¿no? Yo dije, María Corina no la supo hacer, María Corina. No la pierdas de vista. No sé, pero entonces fíjate, ya cayendo en eso, ¿no? ¿Es María Corina en este momento heredera de todo lo que se hizo, lo que hizo la mujer venezolana en la política todos estos años? Yo creo que no. Pero eso no es necesariamente malo. Yo creo que ¿por qué tú no crees que es heredera de nada? Yo no, o sea, que heredera de lo que han hecho todas las mujeres en la política venezolana. Ella no, yo no diría que para empezar no viene de uno de los partidos tradicionales. No, pero eso sería lo de menos. Pero yo no creo que ella sea heredera de, qué sé yo, de Paulina Gamo, de Castillo López. Es tal. Otra corriente. Pero sería muy interesante. Yo, por supuesto, yo no me adscribo a ninguna tendencia partidista y los analizo y veo qué podría ser qué podría ser aquel. Si yo pudiese ver qué pudiese ser de María Corina, si esto fuese un país normal, a María Corina le haría muy bien si entrar en el terreno de el tema de donde el venezolano identifica que necesita a una mujer. Y es en el tema de la administración de los recursos. Es en el tema de la administración de los recursos. Porque cuando Aide Castillo de López hablaba y decía de las carencias que tenía el presupuesto deficitario y tal, y todo aquello, bla, 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 tú decías, cuando tú escuchabas a Maritza Izaguirre hacer una explicación y decir el porqué de la necesidad de la austeridad y hay que amarrarse hasta donde llega la cobija y apretarse el cinturón de una manera, tú dices, bueno, no es lo que te lo digo, no es lo que te lo digo una mujer. ¿Por qué? Porque cuando lo dice una mujer, la mujer lo dice con el convencimiento, con el conocimiento de lo que significa la economía familiar y lo que significa apretarse el cinturón. Cuando una mujer escucha a una ministra de Finanzas, a una presidenta de la Comisión de Finanzas, de Hacienda, hablando de la administración, evidentemente entiende que hay una sintonía, pero no es lo mismo que salga un ministro de Hacienda, que sea hombre, a decirle a hogares administrados fundamentalmente por mujeres que hay que arroparse hasta donde llega la cobija y que hay que apretarse el cinturón. Entonces, yo puede ser muy bueno, que puede ser muy estudiado en el... Puede ser, claro, pero el asunto es que en Venezuela quienes administran los recursos son las mujeres. Sí, porque estamos hablando de esto de la matricentralidad dentro de la... Entonces, bueno, yo no sé si... no es que te guste o no te guste, es la realidad. Pero tú que eres María Corinista, ¿tú no estás de acuerdo conmigo en eso? Que María Corina podría orientar el discurso hacia eso, hacia la cuestión de la necesidad. Bueno, te voy a decir otra, cuando nos tenemos que ir, porque si no, entonces nos vamos, mira, te tocas la tecla, entonces yo me pongo aquí 20 minutos a hacer una... tampoco te seas. No, fíjate, el tema de la oportunidad de ella, porque, bueno, fíjate que diciendo ella ser representante de un partido liberal, tiene toda la oportunidad que una lucha liberal es el liberalismo que plantea, pues la igualdad, pero la igualdad con base en la oportunidad, es decir, no es la igualdad forzada, sino que todo el mundo es igual y en base a que se entiende o con base a que se entiende que todo el mundo es igual, todo el mundo debería tener la misma oportunidad de llegar. Eso para que una mujer llegue, eso es un primer término, ¿no? Y el segundo, tú has hablado de la administración de los recursos. Bueno, y te voy a plantear otra cosa, Daniel. El tema del financiamiento a la política en Venezuela y los recursos, manejo de recursos públicos, que María Corina realmente no podría decírsele que ha manejado porque no ha ocupado más allá de una diputación, no ha ocupado cargos del Poder Ejecutivo y no ha tenido gobernaciones, no ha tenido alcaldías, prácticamente no ha tenido, lo que ha tenido es una modesta bancada dentro del Parlamento durante 8 años, creo que tiene su partido. A María Corina es la única dentro del todo el abanico de partidos políticos venezolanos, porque hay unos que le han dicho más, unos que le han dicho menos, unos son más ladrones, le dicen menos ladrones, pero a todos los han señalado en algún momento. María Corina es la única que no le han dicho que, por ejemplo, que su partido está financiado a punta real de la corrupción, no sé qué. Y eso tiene que ver con la administración de recursos, eso tiene que ver con trabajar con lo que hay, eso tiene que ver con esto que tú has dicho, que es que la mujer sabe muy bien administrar los recursos. Entonces, bueno, por ahí hay una lectura de todo eso. Se nos acabó el show, Daniel. Se nos acabó el show.
No, pero el show no se puede acabar sin que le No, mandemos nuestra reiterada felicitación a Vinostrum. el show no se acaba aquí hasta que no entra en la pantalla Vinostrum. La gente de Vinostrum, síganlo en las redes sociales, @Vinostrum. Aquí tienen el generador, la dirección para que lo sigan en Instagram. La mejor manera de contactarlos. La gente de Vinostrum está de aniversario, 5 años, llevándonos alegría a nuestro vaso y a nuestra copa. Sigan a la gente de Vinostrum. Aquí estamos con este maravilloso Macallan, este whisky single malt que nos está haciendo más llevadero este fin de semana. Por favor, por favor, Vinostrum con eso. Vinostrum con eso. Miren cómo Neomar toma. Ah, Neomar es una cosa, vale, Neomar está libando, ha decidido libar Uy, Dios mío. en esta. Gracias a todos por habernos acompañado este fin de semana. Por favor, sigan apoyándonos a través de sus likes, compartiendo este video, suscribiéndose a nuestro canal, las suscripciones y los apoyos que estamos recibiendo en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf, han sido muy bien recibidas por nosotros. Como pueden ver, están generando cambios en nuestro contenido. Les agradezco muchísimo, les agradecemos por todo su apoyo y nos vemos el próximo fin de semana.